Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, y los invitamos a mantener la sana distancia, a ponerse a seguir todas las medidas que el ministro Salas les indica, y si pueden, quédense en casa. Don Franco, usted ha tenido varias tareas en este país. Estaba recordando el otro día el sitio donde analizaban con don Javier Cascante y otras gentes el estado de la economía nacional en mi ciudad de Heredia. Y retomo eso un poco porque ahí tenían ustedes que analizar la situación del país, y posiblemente hasta de empresas como las dos en las cuales usted, entiendo, que participa. Una es una empresa comercial y otra es una empresa financiera. Yo le decía a algún colega que en febrero yo no me imaginaba lo que iba a ocurrir. No sabía, cuando alguien me habló de Zoom, yo creí que era la forma de acercar el objetivo en una cámara. No sabía que iba a terminar dando clases con Zoom, y la vida se nos ha cambiado. ¿Cómo se las ha cambiado a ustedes? No a la familia, no a Franco Naranjo, sino a... y empecemos tal vez con la empresa que vende motocicletas, que usted contó de esa parte, que vende línea blanca y otras cosas, y en algunos casos a crédito. Ok, bueno, un gusto como siempre, Juan Rafael, tener la oportunidad de estar en su programa y de compartir con los costarricenses que nos ven. Como usted dice, este ha sido un año de muchísimos retos, porque hay que lidiar con dos temas. Hay que lidiar con un virus que está cambiando el comportamiento del mundo, pero también hay que lidiar con las decisiones que toman los gobiernos. Y digo toman los gobiernos porque en el caso para el grupo que yo trabajo operamos en 6 países que están relacionados con el virus, pero cada una de las decisiones es diferente, ¿verdad? Cada país toma sus propias decisiones. Entonces, tal vez, don Franco, déjeme interrumpirlo. Si le parece, sin decir el país, ya dijo que eran muchos, ilustraría tal vez a las amigas y amigos si usted da algunos pequeños detallitos de los distintos países. Repito, sin mencionarlos por nombre, porque me parece más adecuado. Si quiere mencionarlos por nombre, adelante, porque se matan pulgas de distinta manera, y es interesante ver cómo se matan pulgas en otros lugares, si le parece. Bueno, no, lo puedo decir porque realmente es algo que es interesante entender. Nosotros operamos en todos los países de Centroamérica. Entendamos Centroamérica como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y adicionalmente tenemos operaciones en Perú. Y le puedo decir que en estos 6 países no hay 2 países en que las medidas sanitarias hayan sido iguales. Por ejemplo, nos podemos ir al caso de Perú. Perú es un país que desde marzo empezó un periodo de toque de queda que terminó hasta ahora a principios de julio. Y entonces, vean qué interesante, porque Perú es uno de los países que ha tenido los índices de contagio más altos, es uno de los países donde ha habido una alta mortalidad, y aún así fue uno de los países que cuando empezó esta situación de infección del coronavirus
el país se cerró. Cuando nos vamos a Centroamérica, tenemos un abanico completo de diferentes gobiernos con diferentes decisiones. Tenemos, por ejemplo, Nicaragua, el país con el que colindamos al norte, que ha sido un país que ha manejado de manera muy relajada este tema del coronavirus. No ha habido ningún tipo de confinamiento, no ha habido ninguna directriz relacionada con cierre de tiendas, e inclusive es un país que ni siquiera ha estado haciendo las pruebas para detectar el virus. Entonces, eso no quiere decir que el virus no esté, y eso no quiere decir que los ciudadanos se hayan estado cuidando, tomando medidas, pero el gobierno no ha tomado medidas. Y si nos quedamos siempre en Centroamérica, vamos a encontrar un país como El Salvador, que ha tenido medidas mucho más radicales. Es el presidente que ha ordenado igual especies de toque de queda, cierre de comercios, prohibición para circular. Y bueno, y en esos extremos entre El Salvador y Nicaragua nos podemos encontrar casos como el de Costa Rica, que empezó con medidas un poco fuertes, nunca relacionadas con toques de queda ni con confinamientos obligatorios, pero bueno, hemos estado en un estire y encoge en términos de medidas que se toman, y en una serie de posiciones donde se puede o no se puede operar. Y ahí entró Juan Rafael a su pregunta inicial, que es: las empresas tenemos que lidiar con entornos cambiantes y con entornos hostiles. Yo creo que la empresa que no está preparada para operar de esa forma, tarde o temprano no logra subsistir. Y los que operamos en Centroamérica, con más razón, tenemos que estar acostumbrados a lidiar con entornos bastante complejos. Así que ha sido diferente. Cuando les voy a decir, más o menos en febrero, es cuando empieza ya la noticia del coronavirus, a finales de enero, principios de febrero, a ser una noticia internacional. Y a mí algunos proveedores del exterior me preguntaban que cómo estábamos manejando nosotros este tema. Nosotros lo veíamos única y exclusivamente como un problema en chino que afectaba a nuestros suplidores de China, y que eso podría generar un desabastecimiento de mercadería futuro. Pero el siguiente paso en este país. El siguiente paso de esa cadena lo conversaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Gracias, don Franco. Como recordarán, amigas y amigos, don Franco Naranjo estaba en marzo y estaba preocupado porque sus proveedores de China podían no proveer a las empresas de las cosas que ellos venden. Continúa la historia, digamos, entrando a la primavera boreal. Así es, Juan Rafael. Entonces, febrero, principios de marzo, todavía el coronavirus era un tema relacionado con abastecimiento de productos chinos, que pues no solo Costa Rica, sino hoy en día es un proveedor mundial importantísimo para las economías. Y en poquitos días, semanas, el virus llega a estos países y empieza ese nivel de contagio y ese nivel de propagación exponencial. Y ahí podemos hablar días, pero en el fondo van a haber diferentes retos. Uno es, viendo lo que estaba sucediendo en otras economías, era muy probable que las economías de estos países, los comercios, se iban a cerrar. Entonces, yo diría que eran dos retos grandes. Uno, cómo una empresa logra tener la liquidez en un entorno donde posiblemente los bancos iban a tener políticas de crédito mucho más restrictivas, y ese fue el primer punto en el que nos enfocamos: asegurarnos la liquidez para todo este 2020, independientemente del tiempo en el que se fuese a solucionar esto, que hasta la fecha no ha sido solucionado. Y lo segundo, cómo logramos seguir trabajando
Uno, asegurando la salud de nuestros colaboradores, que era lo más importante, pero además pudiendo dar dos cosas, pudiendo dar crédito, que es lo que hacemos, y pudiendo vender, que es lo que hacemos. Y ahí hay una variable que es la más importante de todo, y es cómo las herramientas tecnológicas se vuelven totalmente necesarias en medio de una pandemia como esta, ¿verdad? Inclusive cuando, vamos a ver, lo que hoy estamos viviendo las empresas, y olvidémonos de la pandemia, es la forma en la que operamos, era como uno creía que iba a ser el futuro en 5 o 10 años, viéndonos en computadora, la gente haciendo los pagos, ya ni siquiera en un app. Hoy en día, por ejemplo, los clientes nuestros utilizan por WhatsApp medios de pago totalmente robotizados que le permiten a los clientes hacer los pagos, solicitar los créditos, y como le digo, ya ni siquiera en un app. Hoy en día es simplemente un robot dentro de un mismo WhatsApp. Y por el lado de las tiendas, como las tiendas pueden hacer dos cosas. Uno, vender productos en línea, y dos, hacer llegar esos productos a las casas. Y aquí, Juan Rafael, aunque no me lo está preguntando, pero uno de los temas más importantes y de las lecciones más interesantes para la industria en la que yo trabajo, que es productos para el hogar, productos duraderos, lo que llamamos electrodomésticos, motocicletas, que ahora comentaba, es que uno creía que venían épocas donde la gente iba a dejar de comprar e iba a dejar de consumir estos productos. Y para una sorpresa nuestra, porque eso no puedo decir que era algo que nosotros veíamos que iba a suceder, más bien ha sido lo contrario, y hay un fenómeno muy interesante en el mundo que se ha dado, y es el siguiente. Hay una palabra en inglés que se llama el share of wallet, que es básicamente de mi billetera o de mis ingresos, cómo los distribuyo. El mundo, cada vez la gente estaba destinando una parte más grande de sus ingresos a lo que era entretenimiento y diversión. ¿Qué es entretenimiento y diversión? Viajar, ir al cine, ir a bailar, en fin, irnos el fin de semana de Rápidos o de Canopy o ir a un hotel. Bueno, todo ese mundo de entretenimiento desapareció. Y no desapareció en Costa Rica, desapareció en el mundo. El concepto de viajar por turismo desapareció. El concepto de poder ir al cine hoy en día es todo un tema. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente está en sus hogares, pero si está en sus hogares, lo que quieren es tener el mejor ambiente posible en sus hogares. Entonces, vea qué interesante este fenómeno. Ok, el que tenía un televisor, ahora quiere o necesita tener un televisor que tenga Wi-Fi para poder conectarse a Netflix, porque ahora necesita ver películas y series. Entonces, la gente empieza a comprar más televisores. El que tenía una refrigeradora pequeña, porque estaba todo el día en la oficina, ahora de un momento a otro necesita comprar la quincena y entonces necesita comprar un refrigerador grande. La gente que hoy en día prefiere evitar el autobús, entonces compra una motocicleta. Y así, bueno, y ni qué decir del tema de tecnología. Es decir, antes la gente tenía una computadora en su casa, pero cuando el papá hace teletrabajo, la mamá hace teletrabajo, los hijos hoy en día van a tener que estudiar desde la casa o van a tener que recibir clases desde la casa, entonces ya una computadora no es suficiente, necesitan 4, si es una familia de 4 personas, porque los 4 a la vez necesitan un televisor un computador para operar. Entonces, realmente este virus y esta realidad de ahora nos viene a enseñar un nuevo mundo, un mundo muy diferente, pero que hay que ver las cosas positivas. Termino nada más con otro ejemplo. Uno de los productos más vendidos hoy en día, y eso salió en un artículo en el Wall Street Journal hace un mes y pico, es la madera. Y uno dice, ¿cómo en medio de la pandemia el precio de la madera y las compras de la madera se dispararon? Porque el precio de la madera venía para abajo. Y es por lo siguiente, porque como estoy hablando de Estados Unidos en este ejemplo, como la gente está en su casa y se viene el verano y estábamos en la primavera, la gente quería comprar madera
para construir terrazas para poder pasar ahí el verano más fresco, ¿verdad? Entonces vean qué interesante cómo el coronavirus de un momento a otro dispara el precio de la madera porque la gente está en sus casas y sabe que como no va a salir, necesita una terraza donde poder refrescarse o tomar sol o divertirse un rato. Continuamos. Entonces son muchas las cosas que aprendemos en esta semana. Qué bueno, don Franco, y qué bueno que nos lo está compartiendo, y regresamos cuando el canal nos lo indique. Continuamos y ahora vamos a trasladarnos un poquito de tema. Y me parece que una de las formas de este tema es no entiende que no entiende. Y con buena intención es que no entiende. La idea de que el crédito debe darse a tasas muy bajas, y por cierto, las tasas han caído mucho porque, en parte por China, la inflación en el mundo se cayó cuando la inflación en el mundo era cercana a 10 y ahora es cercana a 2, pues resulta que la tasa de interés tiene que mueve las compras hoy con el disfrute y el disfrute hoy con el pago mañana, pues ahí la tasa de interés ha caído, pero la idea de que de manera obligatoria y sin entender mercados de crédito, y alguno de los diputados de la Asamblea Legislativa hasta estudió lo mismo que Franco y yo, de manera que no entiendo por qué no entiende, pero tenemos un problema serio que se ha agravado con las medidas de la autoridad monetaria, que ha bajado y bajado las tasas, creyendo que eso, que con eso consigue algo. Yo creo que sí sé que consiguió que los bancos que no tienen clientes le presten al gobierno dinero, porque es el único que acepta el dinero que le presten cuando sea y como sea. Usted que sí sabe de estas cosas, don Franco, háblenos, por favor. Bueno, Juan Rafael, la verdad que este es un tema, como usted lo indica, es un tema técnico. Es un tema técnico que lamentablemente fue aprobado en la Asamblea Legislativa por personas no solo no técnicas, sino que desacatando las recomendaciones que dieron los técnicos. Y no me refiero a las recomendaciones que hizo la Asociación Bancaria o algunos otros grupos económicos de este país, sino a las autoridades de este país, al Banco Central, a la SUGEF, al mismo CONACYT, que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Bernardo Alfaro, nuestro superintendente, lo decía el otro día muy claro. Cuando uno fija un precio, un tope, en este caso que lo definimos usura, por debajo del precio de mercado, que es lo que sucedió, realmente el fenómeno que se da es que se da una exclusión financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que dado ese precio, la demanda va a ser mucho mayor que la oferta. Y entonces va a haber un segmento de la población que pero muy lamentablemente, el sistema financiero formal de este país no tiene capacidad para atenderlo. Yo siempre uso un ejemplo muy interesante, Juan Rafael, y es el siguiente. Por favor. Si ustedes se meten a Amazon, que es el mercado más perfecto y más competitivo del mundo, porque ahí se ofrecen todos los productos por una cantidad diferente de suplidores. Si usted se mete en Amazon y busca una pasta de dientes Colgate, la onza de la pasta de dientes pequeñita cuesta 10 veces más cara que la onza de la pasta de dientes grande. Y eso es por una razón, y estamos hablando de mercado y estamos hablando de oferta y demanda, porque los costos asociados a producir una pasta pequeñita, los costos unitarios, son 10 veces más caros. ¿Por qué? Porque la distribución es la misma, porque el empaque es prácticamente el mismo, porque la publicidad es la misma,
por una serie de razones. Y la tasa de interés no es otra cosa que un precio. Es el precio del dinero, y el precio del dinero se define en dos temas. Uno, en el costo, y dos, en el margen de ganancia. Nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno ve los sectores más vulnerables, a los que les cuesta más tener acceso al crédito, las estructuras de costos son muy diferentes. No es lo mismo prestar 200,000 colones para que alguien tenga la oportunidad a comprar un celular, que hoy en día se necesita, a un crédito de 500 millones de colones para una hipoteca donde la garantía es precisamente hipotecaria, ¿verdad? Entonces, es decir, cuando uno fija precios, tiene que ver sus estructuras de costos unitarios, tiene que ver el costo de lo que le cuesta el dinero, porque, es decir, para que uno preste dinero lo tiene que conseguir, y eso digamos, es un costo que el depositante pide. A la vez hay costos de encaje, hay impuestos, hay una serie de temas que hay que meter en la ecuación. Entonces, definir que una tasa del 50% es alta o baja es un tema relativo. Puede ser que sea una tasa muy baja para ciertos segmentos, dadas las estructuras de costos y las estructuras de riesgos. Y puede ser que 50% sea una tasa altísima para otro segmento de la población, donde la estructura de riesgos y la estructura de costos. Entonces, uno de los grandísimos problemas que genera esta ley es que nada de eso lo ven. Es decir, inclusive los diputados fijaron precios, tasas, múltiplos, que nadie hoy entiende. Es decir, si a mí una persona llega y me dice, mira, este fue el criterio con el que se definió y estos son los argumentos, uno diría, mira, los puedo refutar por esto y lo otro. Pero hoy en día han habido cualquier cantidad de economistas que han dicho, seguimos sin entender. Las autoridades de este país, la SUGEP dice, no entendemos de dónde se construyeron eso, y entonces estamos lidiando con una ley que no llamemos si es justa, si es injusta, si es bien intencionada o mal intencionada. Es una ley que es totalmente arbitraria y que no obedece a un mercado como el de Costa Rica, que es un mercado transparente, porque realmente esto es un mercado bastante transparente. Que sí deben haber controles en temas de que debe haber transparencia, de que debe haber una supervisión, sin la menor duda. Pero es una lástima la arbitrariedad con la que esta ley se fija, y sobre todo cómo se está dejando de lado a un segmento de la población que hoy en día la ecuación simplemente no da para que tengan acceso al crédito formal, pero la necesidad financiera sí va a seguir, y la necesidad de comprar un celular porque es una persona que tiene Uber va a seguir. Entonces esa persona se va a ir al mercado informal de dinero, que es el que no se supervisa, que es el que no paga impuestos, y donde lamentablemente la garantía es una foto de la familia, que si no paga empiezan las represalias, y donde en muchos casos esas represalias terminan inclusive en el ajusticiamiento. Entonces, es una ley llena de defectos, es una ley superficial, y es una ley donde ya los mismos diputados que la hicieron salieron a decir que tiene errores, que ahora que se les olvidó considerar al sector solidarista. Pero no es que se les olvidó considerar al sector solidarista, es que la ley está mal hecha y entonces afecta al sector solidarista, pero está afectando a los bancos también, y está afectando a las casas comerciales, y está afectando a las personas que de una forma muy correcta venían dando préstamos en este país, que iba todo eso en beneficio de la profundización financiera de Costa Rica. Y don Franco, el decil primero o el quintil primero, da lo mismo, es el que tiene menos acceso al crédito, que tiene más necesidad de crédito y que tenía acceso a tasas que ahora va a tener el precio peor, que es el no hay. Y no hay. Ese es un argumento que yo siempre digo. El dinero más caro es el que uno no tiene. No hay dinero más caro que ese. No hay dinero más caro que no poder tener acceso al dinero.
Con ese mensaje invitamos a las amigas y amigos a que mantengan la sana distancia, a que usen correctamente las protecciones y quédense con Canal UCR, donde aquí hacemos, con las limitaciones de esta época, la mejor televisión que podamos. Muchas gracias, don Franco. Un honor y un gusto siempre, Juan Rafael. Aquí a la orden siempre y gracias por participarme de su programa.